De la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosino, plantel 04 Río Verde, presentamos Línea del Tiempo de la Lectura, Literatura con mayúsculas. Representando a la Licenciatura en Educación Primaria, sus integrantes somos Jessica Anaí Márquez Galicia, Juana Lisbeth Flores Rico, Lucina Elizabeth Soto López y Lisbeth Michelle Rodríguez Hernández. Durante el siglo XVIII se extendió la idea de que los niños eran diferentes de los adultos y que, por tanto, necesitaban atenciones diferenciadas. En 1751 se publicó Cartas de un viejo a un joven príncipe, libro del autor Carl Gustav Tessin, que concluye con fábulas y reflexiones variadas para entender. 1757, Le Prince de Beaumont, cuya obra Le Magazine des Enfants, en un auténtico de conocimiento histórico para la literatura infantil y juvenil, en el que se reúnen historietas y morales de relatos. Últimas décadas del siglo XVIII, el dictadismo y las tendencias horizontales se adueñaron casi por completo de la literatura que se escribía para niños. 1789. Tras la Revolución Francesa, el niño pasó a ser considerado como un elemento fundamental de la familia moderna. En 1812 y 1825, los hermanos Grimm escribieron cuentos de la infancia y del hogar. Mitad del siglo XIX, con Andersen, los hermanos Grimm y algunos autores del libro de aventuras. La literatura infantil suele reflejar corrientes sociales y culturales que en cada momento predominan, transformaciones y novedades que son fruto de una época y de la sociedad de la misma. Durante la segunda mitad del siglo XIX, los libros infantiles italianos informan ideas sociales de aquel momento. 1860, el libro Corazón, de Edmundo de Amicis, informa de la Italia donde dominaban ideas liberales, consecuencia de lo que se llamó el Risorgimento. A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, en España, a consecuencia de un fuerte movimiento social, una revista infantil llamada Empatufet comunicaba a los niños la necesidad de que se entendieran patronos y obreros, en propuesta del igualitarismo democrático. En el siglo XX, se consideró que a los niños no podían escamoteárseles la realidad, incorporándose a la literatura. Años más tarde, en la década de los años 30, los libros de la serie Celia, de Elena Fortún, ilustraron acerca de la sociedad española, vida y costumbres de la burguesía acomodada madrileña. Durante la Guerra Civil Española, con un drástico uso proselitista de la literatura infantil y juvenil, se hicieron adaptaciones de cuentos tradicionales. Un claro ejemplo se da en 1937, donde el libro Patito Feo, en versión de Antonio Robles, se realiza un cambio considerable: presentar a los niños el patito feo como un modelo de niño de clase humilde, luchador, sin dejarse engañar por la nobleza del fascismo, al final encontrará la victoria sobre todos ellos. 11 de diciembre de 1938. La revista Flechas y Pelayos hace su primera impresión. Esta fue impuesta por el sistema totalitario general Franco. Enseñaba a cumplir con el deber de pequeños soldados y hacía énfasis en pensar que el fusil y el libro son los más grandes regalos que pueden hacérseles a un español. Los cuentos populares se utilizaron con fines ideológicos y religiosos. En 1939, Mercedes Terrones Durán adapta una versión de Caperucita Roja al teatro, llamándola Caperucita Encarnada. El cambio de título apuntaba el sustrato ideológico del relato, acorde con el pensamiento único y el adoctrinamiento religioso. En 1943, de acuerdo a postulados de tales convencimientos de la literatura infantil y juvenil, se proponía hasta hace tantos años las contradicciones de Soler. En la literatura, los paratextos tienen una gran importancia. En 1945, en Europa, el realismo da raíz a la primera gran edición de Pippi Calzas Largas. 1949. Un artículo hace defensa encendida del valor literario. Se conformaba la lectura de la biografía adaptada a las necesidades. El autor Ibarra nos menciona: superar el problema de la excesiva dependencia
institucionalizada de la educación y moralidad. 1978. Eben Zohar nos dice que la literatura infantil y juvenil se dirige a unos lectores específicos por su edad, esto de acuerdo a la teoría de los polisistemas. 1992. Jaime García Padrino dice que el escritor llega a convertirse en mediador decisivo entre el autor y el destinatario. La función editorial orientada hacia la infancia se convierte en factor determinante para el acceso de ese público a las obras literarias. 1994. Perriconi menciona que la literatura infantil y juvenil es una literatura con objetivos. 1995. Sánchez Corial la menciona como un discurso persistentemente moral. 1996. Germán Sánchez Ruy Pérez afirma que la literatura infantil que posee sus obras básicas es dirigido a la infancia y la adolescencia. Año 2000. Colomer menciona obras infantiles a favor de otros elementos que satisfacen el objetivo editorial del libro de lectores. En cuanto a los contenidos, los libros pueden considerarse grandes transmisiones culturales. Año 2016. Se realizaron más de 9.000 nuevos registros dentro de la categoría infantil y juvenil. La cuestión literaria tiene diversas variantes que se consientan en debates que incluyen la literariedad de la literatura infantil y juvenil, la calidad, su inclusión o su relación con el canon literario. Las técnicas y la estructura literaria se conforman por partes, como son la exposición, el desarrollo y su desenlace. Un esquematismo y ambigüedad en localización espacial y temporal, así como escasas, rápidas y breves descripciones y una linealidad narrativa.